Bueno, querido Fernando, de los que nos vienen escuchando quizás se han sorprendido un poco de que pusiéramos la muerte al principio de todo, pero en fin, como comentamos un poco por encima, hay que empezar a hablar de la muerte porque todo lo demás se deriva un tanto de ese gran tema filosófico. Sin duda, yo cuando escribí las preguntas de la vida, pensando, vamos, todavía se mantenía la asignatura de filosofía, que ahora ya no sé si está dentro o está fuera, porque Sí, te mete una pierna dentro y otra pierna fuera del bachillerato. Pero entonces, claro, los profesores que lo utilizaron y que, bueno, en general fue bastante bien acogido y tal, pero claro, nos decían, hombre, pero empezar por la muerte para los chicos. Y digo, bueno, es que precisamente los chicos son los que pueden, bueno, los chicos y las chicas, claro, a esa edad son los que pueden oír hablar de la muerte sin temor. Claro, porque claro. Hay otros que cuando estamos hablando de la muerte, estamos hablando de pasado mañana, pero los chicos que además pues están, digamos, ya están en edad de pensarlo, ¿no? Pues tienen que saber que eso es el inicio del pensamiento. O sea, pensamos porque somos mortales. Absolutamente. Y por eso ahora ya podemos hablar de otro gran tema, que es la alegría. Tú empiezas tu diccionario filosófico con la alegría, algo Bueno, que es muy hice raro. esfuerzos para que fuera la primera palabra. Se me ocurría alguna otra, pero digo, no, la primera de la alegría. Que son pocos los pensadores que se han ocupado de la alegría. Ortega habló una expresión que me gusta mucho de la alegría alciónica del pensamiento, ¿no? Sí. Y de alguna manera tú te inscribes en esa línea, ¿no? Yo sigo un poco ahí la línea nietzscheana, ¿no? Claro. Y sobre todo el Nietzsche que a mí me ha gustado más, quizá el comentario de Nietzsche que más me ha gustado más es el de Clément Gosset, ¿no? Y Clément Gosset tiene un libro, como recuerdas, que se llama La fuerza mayor, Claro. que es precisamente la alegría, ¿no? Y tú dices que la alegría no es tanto la conformidad alborozada con la vida como con el vivir. Es que consiste, digamos, en una aprobación de la vida a pesar de lo que es, no diciendo que es estupenda, no diciendo, sino a pesar del conocimiento trágico, decía Nietzsche, de lo que es la vida, aprobarla, decir, pues sí, ¿no? La acepto. Yo me parece que mencionaba, no sé si lo he mencionado alguna vez, pero no sé si lo ponía ahí en el diccionario, una anécdota que a mí me gusta mucho de Alejandro Herzen, cuando a Herzen le destierran y le mandan ahí a Siberia, en fin, y el pobre hombre, claro, pues va, sube en un tren para ir a Siberia y el hombre va maldiciendo todo lo que hay que maldecir porque, claro, sabe que primero que a lo mejor no vuelve y luego, en fin. Y entonces hay una señora sentada en el vagón del metro delante de él y bueno, el hombre va mal, gruñendo y mira por la ventanilla y camino de Siberia, te puedes imaginar, qué mal tiempo, qué horror de tiempo. Y dice la señora, bueno, pero mejor es que haga mal tiempo que no haga ninguno. Cosa que yo creo que es un poco la visión del que ve el mundo. Sí, o sea, hace mal tiempo, pero por otra parte, eso sería... Bueno, también hay en Shakespeare, ahora que me acuerdo, lo que no me acuerdo es en qué hora, un personaje alguien que dice, esto es lo peor de todo, y dice el otro, aún no es lo peor de todo si puedes decir, es lo peor de todo. Ese es Edgar en el Rey Lear. Edgar en el Rey Lear. Ese es el Edgar cuando acompaña... porque es la que más he leído. Cuando acompaña a Gloucester, que es su padre, pero él está disfrazado de pobre Tom, y todavía no se han identificado mutuamente, y él le han sacado los ojos, está totalmente ciego, entonces le acompaña a aquel acantilado imaginario, ¿te acuerdas? Imaginario, para que se suicide. Que está al borde de un acantilado. Entonces se tira y se cae al suelo, y dice, qué horror y tal. Y entonces es cuando le dice Edgar, lo peor no es lo peor si todavía podemos decir, esto es lo peor, que es extraordinario, exactamente. Pues eso es un poco la mentalidad digamos, que acompaña a la alegría y una aceptación que encierra una parte de júbilo. O sea, es decir, no solamente es una aceptación resignada, un amor fati sin nada más, ¿no? Sino que encierra una dimensión jubilar también, ¿no? Es decir, es una aprobación, pero una aprobación de algún modo que nos emociona, que nos compromete con la vida. Como decía Oden, es un placer gritar aunque sea de dolor, ¿no? Eso es, exactamente. Sí. Yo creo que además se nota que hay personas que soportan los dolores, etcétera, que transmiten una cosa de decir, bueno, sí, estoy sufriendo, pero estoy. O sea, que no... Y yo creo que eso es más propio de
de los viejos que de los más jóvenes, ¿no? Porque los más jóvenes se quejan más. O sea, es decir, la adolescencia y la primera juventud son las épocas de las quejas. O sea, cuando los viejos hablamos con un chico o chica de 19, 20 años que nos cuenta los horrores de su vida, y uno dice, anda, ya te los cambiaba yo, Claro, te los cambiaba yo ahora mismo, ¿no? absolutamente, O sea, sí. que es curioso que precisamente en la edad en que no saben lo que están disfrutando. Es que voy a decir, pero aprovecha, o sea, no te quejes y aprovecha, que esto ya no va a volver, ¿no? Tú citas muchas veces como pensadores a escritores que no son tanto filósofos. Por ejemplo, a Stevenson, que tiene una reflexión Sí. que tú has traído a colación varias veces de no amamos tanto la vida como el vivir, que es un Sí. poco eso, Sí, ¿no? sí. Y yo creo que tiene que ver también con la alegría, ¿no? Porque a veces la disciplina filosófica encierra demasiado a una rutina, por así decirlo. Es ¿no? que la filosofía escrita transmite poca alegría. Claro, O sea, en casos, claro. es decir, algunos casos como Nietzsche, Claro. etcétera. Pero en cambio la literatura sí puede transmitir alegría. Claro. Yo al final de mi carrera como profesor, fue en Madrid y daba un curso que se llamaba Literatura y Filosofía, y en la cual hablaba de la filosofía de los grandes escritores, o sea, la filosofía de Goethe, la filosofía de Cervantes, etc. Porque me parece un poco absurdo que cualquier profesor de cuarta fila que ha escrito un paper sobre Hölderlin es un filósofo y en cambio Shakespeare no. Claro, O sea, claro. es un poco absurdo, ¿no? Y además, no todos los filósofos son grandes escritores. Porque hay No, esto es uno de los problemas, claro. Los problemas es que ser un gran pensador no te faculta ya para ser un gran escritor. Por ejemplo, Kant tiene una prosa bastante árida, digamos. Bueno, pero fíjate que Kant no es de los más confusos. Porque No, el confuso no, pero es la árido, aridez. sí. Es Sí, es árido. evidente que, vamos, pocos leemos filosofía para entretenernos, ¿no? No, Y para claro. divertirnos. Pero hay escritores que es que son confusos, o sea, que es que verdaderamente ellos mismos, ¿no? Había un profesor americano, no me acuerdo quién era, un profesor de Harvard, me parece que era, que sí, que había escrito un par de libros sobre Habermas, en que, en fin, contaba el núcleo del pensamiento de Habermas y tal. Entonces los guasones siempre decían que eran unos libros que leía Habermas para saber lo que pensaba, porque estaba mucho más claro cuando lo decía el profesor americano que cuando lo decía Habermas. Claro. Y eso efectivamente, eso es una... ayer también mencionábamos el caso de los escritores que además son buenos filósofos, pero buenos grandes escritores. Schopenhauer es un excelente escritor, por ejemplo, y otros. Y claro, esos tienen una ventaja de que es que no necesitan pasar por el tamiz del profesor que puede manipular un poco lo que dice. Mientras, claro, hay otros, no sé. Es muy difícil que alguien coja la fenomenología del espíritu y se la lea como si fuera una novela. Sí, exactamente. De modo que yo me acuerdo cuando éramos muy jóvenes ahí en la facultad, yo tenía un amigo que en fin, nos comentábamos lo que leíamos y tal. Y bueno, más o menos pues estábamos empezando. Y yo cogí la fenomenología del espíritu, empecé, y claro, me pasó una cosa que me dejó totalmente sorprendido. Porque nunca me había pasado con un libro, que es que no entendía nada. No es que entendiera poco, es que no entendía nada. O sea, no sabía por qué decía lo que decía. Y tal. Y se lo dije a mi amigo, y mi amigo, pues a mí me pasa lo mismo. Digo, están bien, yo he empezado y no... Total, a los 15 días volvimos a hablar del asunto y yo seguía sin entender nada. Y él me dijo, no, yo ya... Digo, ¿vas entendiendo? Dice, no, entendiendo no, pero le voy cogiendo el tono. Bueno, la prueba esta es que la fenomenología del espíritu es un libro cuyo sentido depende de quién lo interpreta, porque realmente sí. son escuelas, digamos, que ha creado el libro. Bueno, concreto, ahí además. tenemos precisamente el famoso Cosev, es un poco, era el que centraba la introducción. Pero también se la propia para decir sus propias teorías, claro. Yo siempre me dio la impresión de que la introducción a Hegel era la introducción a Cosev. Absolutamente, sí. Pero volviendo a la alegría, también dices una cosa muy interesante, que la alegría, a diferencia del odio y la tristeza, es sin por qué. Sí. ¿No? No tiene... Porque, claro, es que si necesitamos, no sé, pues
por ejemplo, cuando le dieron el premio Nobel a la escritora coreana esta y no sé qué, y bueno, le dijeron que se iba a hacer alguna fiesta o alguna cosa para celebrar que le habían dado el Nobel. Y ella muy dijo, no, mientras haya guerras y dolor en el mundo, no voy a celebrar. Y bueno, pues entonces déjelo. O sea, sí, claro. ¿no? Déjelo, porque claro, si usted para estar alegre necesita que el mundo se convierta en una feria de muestras, pues evidentemente no va a estar alegre nunca, ¿no? Entonces las personas alegres son eso, un poco como la viejecita que dice, bueno, pues mejor esto que nada, ¿no? También has dicho que son pocos los autores, los filósofos, digamos, canónicos que se han dedicado a la alegría. Citas a Epicuro, a Demócrito, a Spinoza, a Nietzsche, ¿no? Esa es la... Bueno, nosotros normalmente relacionamos la alegría con el humor, ¿no? Es decir, o sea, tener buen humor, ser un humor jovial, que después de todo, jovial viene de joven, de Júpiter, ¿no? O sea que, entonces, tener digamos, un ánimo divino, ¿no? Enfocar las cosas con un ánimo divino es un ánimo jovial. Eso se encuentra poco en la filosofía. Entre los griegos se encuentra más, en algunos casos, vamos, y un poco de aquel modo, ¿no? Horacio tiene versos muy... Tiene poemas sobre poemas sobre todo sobre Nicanor, sobre... Exacto. Pero es verdad que, sobre todo, pues cuando entras en la filosofía moderna, hay autores, como por ejemplo Kierkegaard, que no es que sean alegres, pero tienen mucho sentido del humor. O sea, que Kierkegaard, a pesar de que es, digamos, es un fondo sombrío, pero en ese fondo sombrío retoza, ¿no? También has dicho que pensar normalmente es pensar en las carencias de la realidad y que la alegría olvida esas carencias, claro, digamos, ¿no? Sobre todo, de alguna manera las pasa por encima. O sea, no es el que está entusiasmado con la realidad ni el que niega los horrores de la realidad. En fin, verdaderamente, si uno mira las cosas un poco de cerca, la realidad es escalofriante. Claro, o sea, socialmente, en cuanto a naturaleza, en cuanto al destino que tenemos cada uno, es escalofriante. Pero la alegría, viendo eso, lo acepta. O sea, no dice qué mala suerte, tal. No, lo acepta. Hay una queja opuesta, es la de Hamlet al final del primer acto, cuando ya se le ha aparecido su padre y todo esto, y al final del primer acto dice, qué fastidio haber venido a este mundo desastroso y a estar encargado de arreglarlo. Que siempre me ha hecho mucha gracia esa indignación muy juvenil. Por la responsabilidad. Claro, muy juvenil. Es decir, no, o sea, vengo a un mundo que está hecho un asco y además la gente espera que lo arregle. También has observado que la alegría, a diferencia del placer o la felicidad, no tiene escuela, porque están los hedonistas, están los eudaimonistas, pero la alegría no hay exactamente una... Porque no se puede predicar. O sea, la alegría o la sientes o no la sientes. Quiero decir, de hecho, incluso, por ejemplo, Oscar Wilde decía que el placer es trágico, ¿no? O sea, que el placer no tiene por qué ser alegría, y muchas veces los autores que buscan el placer a cualquier costa, Sade en las 120 jornadas, etcétera, dan una descripción infernal. O sea, verdaderamente los placeres no te regodeas en ellos, sino que te ponen a temblar, ¿no? O sea que la alegría es otra cosa. La alegría, por eso la alegría, claro, es algo que vemos mejor reflejado no en una pareja gozando eróticamente, sino en un niño jugando en la playa. Claro, ¿no? Exactamente. Eso es Exactamente. Luego veremos esa imagen a propósito de una cosa de la felicidad que también quiero comentarte, pero también has dicho que los pesares proceden de lo que sucede y la alegría de lo que es, ¿no? Claro, ese es el planteamiento. O sea, podemos sentir... Claro. El dolor de las víctimas, el dolor de los que caen en las guerras, el dolor de los que pierden sus vidas a nuestro alrededor, etc. Eso es un pesar y es un pesar que uno puede sentir por empatía, etc. Pero
Pero la alegría, en cambio, no viene justificada por nada. Decir, uy, qué bien, esta mañana. No, la alegría te despiertas alegre porque te despiertas en la realidad, porque todavía te despiertas, ¿no? Porque estás allí en la realidad. Hay un filósofo italiano que tú citas a menudo y que algunos también hemos leído con mucho provecho, que es Emanuele Severino, Sí. experto en Parménides, que tiene páginas sobre eso a propósito de Parménides y dice que la alegría es la esencia oculta de los mortales, ¿no? Que es el telar ambiguo del dolor, por así decirlo, ¿no? La trama del telar ambiguo del dolor. Un poco también ese es el argumento de la película esta de Benigni, ¿no? El padre que esconde al niño en el campo de concentración, ¿no? Entonces, que bueno, despertó a veces una indignación, por decir, ¿cómo en un campo de concentración? Bueno, el niño está tan contento porque cree que es un juego, claro, entonces a los capos los ve como si fueran parte de un juego que él tiene que esconderse. Entonces creo que la película tiene un sentido, es decir, que es un poco como es el mundo. O sea, el mundo puede ser un campo de concentración, pero si lo ves con ojos de niño, ¿no? Pues puedes pasarlo bien. O sea, Imre Kestedt también en el libro que tiene sobre su estancia en Buchenwald. En Buchenwald, claro, tenía 14 o 15 años. Y entonces, al final, reconoce que no lo pasó mal. Claro. O sea, con la suerte de, claro, lo pasó mal en el sentido de privaciones, de comida, libertad y de horrible, sí. Pero era una vida emocionante, era una vida interesante constantemente y tal. Y él, años después, llega a la conclusión de que no lo pasó tan mal. Bueno. También citas en algún momento un proverbio chino que dice: nadie puede impedir que la tristeza sobrevuele su cabeza, pero sí que anide en su cabellera, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? De la cabellera te la puedes sacudir. Y la alegría vendría también, lo dice Ortega, creo, de aligerar, no es una levedad. Bueno, aligerar tiene la misma raíz que alegría, ¿no? Eso lo explica bastante bien Ortega, ¿no? En qué es filosofía. Exactamente. Ahí habla de eso y yo creo que dice cosas interesantes. Ortega era un filósofo totalmente. Más bien alegre. Más bien de la alegría, sí. Más bien no se consiente muchas torturas y muchas agonías, ¿no? O sea, no soportaba tampoco la idea, digamos, de trágica unamuniana de la vida tampoco. No. Bueno, es que no tenía el sentimiento trágico de la vida. En ese sentido, Unamuno dijo bien, o sea, que él tenía el sentimiento trágico de la vida, que también, lo mismo que la alegría, tampoco estaba justificada por nada concreto, o sea, solo por la finitud. O sea, es decir, pero el hecho de tener como perspectiva la finitud ya bastaba para que tuviera un sentimiento trágico Unamuno, ¿no? Claro. Sí, en la otra sesión, cuando hablábamos de la muerte, hablábamos de ese pensamiento del siglo XX que había puesto el énfasis en la finitud, en el final, Sí. ¿no? El ser para la muerte de Heidegger, ¿no? Sí. Y cómo luego algunos pensadores, entre ellos Ortega y luego Hannah Arendt, se revuelven contra eso. Sin duda. Y ponen el énfasis en el inicio. Y Spinoza el primero, ¿no? Y Spinoza el primero, desde luego. Sí. Y tú ahí también te has, digamos, yo creo, insertado en esa línea de alguna manera. Bueno, yo... Sí, no, primero que me da un poco de corte mencionarme justo después de estos grandes pensadores, pero yo he pasado 2 ciclos. Yo creo que hasta que perdí a Sara, más bien era de una alegría instintiva. Natural. Jovialidad, sí. O sea, que me di cuenta de lo injustificado que era, porque yo no había tenido esa alegría en todos los momentos de mi vida. Recuerdo, por ejemplo, que cuando entré en Carabanchel, en la cárcel y tal, por un momento lo vi. Y claro, era muy impresionante los galerías y tal y cual, pues me recordaba todos estos dibujos de Escher, etcétera. Ah, sí, claro. Entonces, claro, o sea, lo vi como una cosa estética y dije, oye, qué curioso, ¿no? Estar aquí metido y tal. Bueno, ya cuando la enfermedad y la muerte de Sara me despertaron de mi sueño alegre, ¿sabes? O sea, a partir de entonces... el vaso ostinato de mi vida antes era alegre y ahora es triste. He cambiado. Yo comprendo que la alegría debería haber vencido, pero no, en mi caso no ha vencido. Pero bueno, tampoco ha modificado tu No, porque tu concepto de la alegría, las rutinas y las cosas de la vida... Bueno, primero que uno sigue haciendo una vida
social, es decir, está acompañado de gente que no tiene la culpa de que tú estés triste. Entonces, lo que me parece, en fin, no quiero contagiar a nadie mi tristeza, o sea, entonces pues hago todo lo posible por venir llorado de casa, ¿no? Cuando estoy con la gente, pues. Pero sí, pero realmente, aunque uno mantenga sus apetitos y sus manías y sus aficiones y etcétera, pero todo eso es un poco como cuando estás muy acatarrado, ¿no? Y sigues teniendo hambre, quieres comer, tal, pero ya la comida no te sabe, ¿no? Te la comes porque tienes hambre, pero no te sabe a nada, ¿no? Bueno, pues un poco, a mí me pasa eso ya con la vida. O sea, me siguen gustando las cosas que me han gustado, pero ya no me saben como antes. Y acercándonos a un asunto que también le dedicaremos una conversación monográfica, que es tu gran asunto, probablemente, que es la ética. Dices que la ética brota de la misma alegría trágica, ¿no? Para mí, el tipo de ética que yo siempre he cultivado, digamos, que está más bien basado en Nietzsche, etcétera, sí, o sea, y bueno, incluso el propio Aristóteles, también, ¿no? Claro. Pierre Bank tiene un libro estupendo que se llama La prudencia de Aristóteles, ¿no? Y claro, Aristóteles pone la prudencia como la primera virtud, porque es la primera virtud de un hombre finito, de un hombre que sabe que va a morir. Entonces, la prudencia es la virtud indispensable para tener otras virtudes. Si no tienes prudencia, es como si no tuvieras virtudes de ningún tipo, ¿no? Luego también citas tú a creo que es un psicólogo, un sociólogo rumano que se llama Serge Moscovici, que tiene una reflexión sobre cómo las sociedades antiguas institucionalizaban la manía, ¿no? Es decir, a través de las orgías, de las fiestas circenses, y en cambio las modernas institucionalizan la melancolía a través del control de la seguridad, a través de la productividad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Crees que esa diferencia es ilustrativa? Y dan, digamos, un prestigio a la melancolía, a la visión un poco angustiosa del mundo. O sea, nadie te dice que fulano es lúcido si está alegre. Sí, o sea, sí. Te dicen que es lúcido si está llorando en un rincón, ¿no? Madame de Châtelet, la amante de Voltaire, que era una mujer muy cultivada en su época, etcétera, Voltaire la convenció para que aprendiera inglés y pudiera leer directamente a Shakespeare. Efectivamente, ya lo hizo, y pues naturalmente... Bueno, de hecho, yo creo que le gustó a Shakespeare más que a Voltaire, que le ponía muchas pegas por su mal gusto, etcétera, ¿no? Y luego intentó que aprendiera español para que leyera el Quijote, que a Voltaire le gustaba mucho. Entonces, ella dijo que no, que no pensaba aprender una lengua cuya obra principal literaria era humorística. Eso no le interesaba. Es curioso la que citas a Cervantes, porque Cervantes es un caso de un autor que pertenece a una cultura, digamos, muy distinta, digamos, a la nórdica, ¿no? Que no puede explorar la tragedia, como pasa en España, porque la tragedia está en manos de la Iglesia, ¿no? El relato trágico, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra con Shakespeare. Y en cambio se escapa, digamos, por la puerta de la comedia, ¿no? Claro, pero bueno, fíjate que yo siempre un poco he insistido en que hay muchas escenas en el Quijote que son como una especie de parodia de la tragedia griega. O sea, que decir que Sancho hace el papel del coro, que va diciendo, no, esa merced, que no son molinos, son gigantes, son molinos, no son gigantes. Y Don Quijote no lo ve. Claro, Don Quijote nos parece un personaje cómico porque hemos aprendido a leerlo como cómico. La verdad es que es bastante patético, en realidad. Es un personaje que sufre, al cual le hacen todo tipo de perrerías, ¿no? Y esa frase última que dice Cervantes cuando habla de la muerte de Don Quijote, que es tremenda, porque en una sola frase Cervantes resumió el tránsito de civilización, porque dice, y exhaló el último espíritu, exhaló su último espíritu, decir, quiero decir que se murió. Que se murió. Es una frase evangélica y luego dice, quiero decir que se murió, ¿no? Sí, sí. Luego hay otro autor que sé que también te gusta mucho a ti, que es Stendhal. Y Stendhal decía una cosa, hay un análisis muy bueno de eso por parte de René Girard, que analiza el rojo y el negro, que, bueno, Stendhal se pasó toda la juventud tratando de hacer comedias, de hacer teatro, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que el género, por así decirlo, ya había caducado y que no le salían, porque la sociedad había cambiado. Claro, la sociedad, digamos, del antiguo régimen era una sociedad que se miraba a través del rey, entonces podía parodiar, digamos, esa gran figura superior que todo lo controlaba. Además, por una figura
inatacable. O sea, te Inatacable. podías reír de ella porque era inatacable. Exacto, no la podías derribar, ¿no? Claro. Y todo giraba en torno a eso. Pero una vez decapitados los reyes, ¿no? Sí. Entonces eso se diluye en la propia sociedad, ¿no? Y Stendhal se hacía la pregunta, ¿por qué todo el mundo es tan infeliz en la sociedad moderna? Y decía, porque somos vanidosos, ¿no? Sí. Es la vanidad triste, ¿no? La vanidad triste, sí. Eso lo demás aparece mucho en sus novelas, ¿no? En sus novelas aparece un tipo de ambición. Cuando los personajes ambiciosos son tristes, o sea, no, porque no pueden, o sea, salvo Napoleón, ningún otro puede cumplir sus ambiciones, ¿no? Entonces, claro, es curioso qué mal encajaba la literatura de Stendhal en su época, ¿no? Mucho, claro. Son muy divertidas las cartas de George Sand, que coincide con él en un viaje en barco por el Mediterráneo y tal. Entonces le escribe a Flaubert, me parece que es. Él escribe y tal, que conoce un tipo muy simpático y que nos reímos mucho juntos y está muy bien. Dice, lástima que escriba tan mal. Sí, está empeñado en hacerme leer las cosas que escribe, que son malísimas. Pero en fin, el hombre, él es muy simpático. Y además él estaba convencido de que le iban a leer en 1880. Y fue exactamente así. ¿Sí? Que es la fecha en que él lo dice en las memorias, en Henri Brulard, ¿te acuerdas? Sí. Dice, en 1880 me leerán. Y es justo la fecha en que le descubrió Nietzsche, que fue uno de los primeros completamente, sí, que Nietzsche lo descubre, por eso que estamos hablando. Lo mismo que hoy ya ninguno somos capaces de leer una novela de Jorge Sand. Pues, exactamente. En cambio, seguimos leyendo a Stendhal como si las hubiera escrito ayer. Y mantiene la vivacidad y la espontaneidad de siempre. Es eso. Hay una especie de alegría, no en lo que está contando, puede ser trágico como la historia de Julián Sorel y todo esto. Pero hay como una especie de alegría en lo que cuenta, de sencillez, digamos, en lo que cuenta, que verdaderamente se hace... Sí, en el propio ritmo, ¿no? En el propio ritmo hay una... En ese sentido fue un escritor extraordinariamente moderno y que fue en contra, muy digamos... moderno, ¿no? Muy... Andresi decía, siempre que entra uno en casa de Stendhal, sale a recibirte en zapatillas. Sí. Bueno, luego tú también, de alguna manera, te has rebelado contra esa seriedad plumbea de la filosofía, por así decirlo. No solo a través de la alegría, sino también del sentido del humor, ¿no? Hay una anécdota que seguramente conocerás, que la cuenta Gadamer, que Ortega fue una vez a escuchar una conferencia de Heidegger en Alemania, en Freiburg creo que era, y cuando terminó, Ortega se acercó a Heidegger y dijo, señor Heidegger, para ser un filósofo hay que tener 3 cosas. Sagacidad, usted la tiene, profundidad, usted va sobrado, pero le falta una cosa, la danza. Y Heidegger no entendió nada. No, me imagino a Heidegger danzando. Bueno, habría que preguntarle a Hannah Arendt, que quizás le vio en circunstancias más entretenidas que los demás. Pero bueno, tú siempre, digamos, has utilizado el sentido del humor como disolvente. Eso es un poco caracteriológico. O sea, claro, no voy a convertirlo en una perspectiva filosófica, porque no, es que simplemente siempre... Lo mismo que Don Miguel tenía el sentido trágico de la vida, yo he tenido el sentido cómico de la vida. No tenía ningún sentido del humor, hay que decir. No tenía ningún sentido del humor. No, claro, por eso yo tenía un sentido cómico en la vida. O sea, siempre, irremediablemente, el sentimiento cómico de la vida. Incluso en los momentos más malos y más atroces, siempre hay una chispa que se me ocurre una gansada, ¿no? O sea, Y ahora, yendo a esta cuestión del carácter, hay una idea que defendió, que trabajó muchísimo uno de tus maestros, que es Rafael Sánchez Ferlosio, aunque también polemizaste con él, que es la idea de la felicidad que está asociada a la falta de sentido, por así decirlo. No tanto a la falta de sentido como a luchar contra la obligación de buscar sentido, ¿no? Que decía él, cuando cesa el argumento, sobreviene la felicidad. ¿No? Es un poco... Proust tiene también una frase que dice, a veces la interrupción de mis pesares me llevó al pensamiento. Claro. No me acuerdo exactamente cómo la fórmula mejor, pero vamos, la idea es esta, ¿no? Que a veces interrumpí mis pesares y entonces me puse a pensar, ¿no? Y eso está relacionado con la felicidad, ¿no? Con la aparición de la felicidad. Con la aparición de la afirmación de la vida. De la afirmación de la vida sin poner pegas, sin poner... a veces, cuando piensa uno ya en lo poco que le queda, a mí me revelo diciendo, hombre,
con las pocas pegas que he puesto yo a la vida, ¿por qué me tengo ahora que morir? ¿No? Claro, Es decir, claro. que nos debían dar un aplazamiento, a los que no hemos protestado, que nos dieran un aplazamiento. ¿Y cómo definirías la felicidad tú? Bueno, la palabra felicidad me parece, y en eso es también como los griegos, ¿no? Creo que es una palabra que trae mala suerte. O sea, que dices soy feliz y te cae un rayo inmediatamente. Sí, mejor no decirlo, Sí, es sí, verdad. los dioses no... Hay que tener unas fórmulas apotropaicas de estas para no decirlo, Para no decirlo, no exacto. decirlo de la felicidad. Entonces, por eso yo creo que la alegría sí, porque la felicidad... Bueno, es que es entrar en un estado duradero. O sea, decir, soy feliz quiere decir soy inalterablemente feliz. Nada puede perjudicarme, nada puede alcanzarme, lo cual mortal no creo que lo pueda decir nunca. Pero en cambio decir estoy alegre, sí, Claro. porque la alegría es una cosa que puede ser transitoria, puede ser... no necesita tener esa especie de petición de eternidad que tiene la felicidad, ¿no? ¿Y estarías de acuerdo con esa idea ferlosiana, digamos, ¿no? de hay que rebelarse contra la imposición de un sentido en la vida? Eso es lo más pesado, digamos, en la filosofía, es buscar el sentido de la Claro. vida, ¿no? El porqué de la vida, ¿no? Muchas veces cuando te preguntan, ¿usted cuál cree que es el sentido de la vida? Dice, no, es que hemos nacido y ya está, ese es el sentido. O sea, lo que nos da el sentido de la vida es que hemos nacido y estamos en la vida. O sea, no y hay que aprovechar la ocasión. O sea, no es que tengamos que pedir, bueno, oiga, perdón, ¿esto para qué sirve? Y tal, ¿no? Y en la educación hay, ¿no crees, también una orientación pragmática en ese sentido, existencial, ¿no? Yo siempre he Excesiva. sostenido que los maestros tienen que ser optimistas. O sea, quiere decir, tienen que ser optimistas como maestros. O sea, luego fuera pueden ser todos los pesimistas que quieran y normalmente lo son por sus condiciones laborales, ¿no? Pero cuando tú te pones a dar clase tienes que ser optimista, porque piensas que la gente te va a entender, que va a mejorar, que se va a interesar. Es decir, un maestro pesimista que cree que nada tiene ningún valor, que tal, no sirve para maestro, ¿no? Yo he conocido muchos sabios en la universidad, personas mucho más preparadas y con muchos más conocimientos que yo, pero que no servían para enseñar, porque se enfadaban con los alumnos, les parecía que la ignorancia de los alumnos era una cosa buscada, que ellos lo hacían aposta, ¿no? Que es que nada, no se les interesa nada. Y claro, yo les decía, bueno, pero es que para eso nos pagan, para que nos interesemos. Claro, y para claro. decir, somos nosotros los que tenemos que sacarles el interés y ponerles en marcha. O sea, no hay que esperar a que ellos nos tiren de la levita para que les hablemos, ¿no? Y en ese sentido, en la cuestión, digamos, de la contemplación o la consideración de la vida como algo que está destinado a... ¿No crees que la educación se ha adulterado un tanto? Porque la educación, digamos, era una pausa necesaria, que no solo tiene que servir para preparar para el mercado laboral, ¿no? Es decir, Claro, por supuesto. No, yo creo que es decir, eso es, ahí discrepaba de Rafael, ¿no? Rafael Sí. Sánchez Ferlosio decía que en una escuela lo único que se trataba era de instruir, que no había que educar. Yo creo que no, que hay Claro. que educar. O sea, por supuesto, la instrucción es fundamental, pero la educación, es decir, el saborear la vida. O sea, Claro. es decir, un profesor no puede amargar la vida a los alumnos, sino que tiene que despertar su sabor, su interés por la vida, ¿no? Ferlosio, cuando comenta el Quijote, dice que algo así como que Don Quijote es un personaje que quiere ser de destino, pero que no queda más remedio que ser de carácter, ¿no? Sí, bueno, eso es, ya sabes, está en Ortega, como en Sí. el Quijote, ¿no? La idea de los personajes de destino, los personajes de carácter, que Sí. efectivamente a Rafael eso le gustaba mucho. O sea, hay personajes que tienen un destino y que van cumpliendo un camino hasta llegar a su destino, y en cambio otros personajes que, por ejemplo, como en Pickwick, los personajes de Dickens, etcétera, ¿no? Que se tienen un carácter determinado, entonces sabemos más o menos lo que van a decir, lo que van a hacer, porque conocemos su carácter, ¿no? Claro. No tienen ningún destino, sino que tienen una forma de ser. Claro. Tú has dedicado también mucho tiempo, le dedicaremos una conversación también monográfica a la cuestión de la imaginación, ¿no? Pero tú has defendido la previvencia, por así decirlo, de esa alegría, de esa ingenuidad infantil en el adulto, ¿no? A través justamente de la imaginación y del disfrute del cine, digamos, más comercial, más de aventuras, ¿no? Y también de la literatura en ese sentido más... No, yo creo que
la imaginación me parece que es lo característico del hombre, no la razón. O sea, los animales son todos racionales, todo lo que hacen es perfectamente racional. O sea, Claro. lo único que pasa es que no es una razón flexible, sino que solo sirve para una cosa concreta, pero los animales saben lo que tienen que hacer para comer, para cuidar a sus hijos, en fin, o sea, que tiene la evolución, digamos, les ha dado todas las razones de la vida, pero no tienen imaginación, no pueden cambiar, ¿no?, la dirección de su vida. En cambio, los seres humanos, que nos equivocamos constantemente, que cometemos errores que ningún animal que se respete cometería, pero en cambio tenemos imaginación, ¿no? Decía Josep Pla que quien lee novelas a partir de los 40 años es un desgraciado. Sí. Es una idea que siempre me ha parecido demasiado violenta, porque curiosamente los pensadores que os habéis mantenido, por así decirlo, abiertos todavía a la ficción, mantenéis una alegría y un espíritu, digamos, muchísimo más abierto que Sí, pensadores bueno, que solo han caído he en leído el... siempre libros, digamos, que inconfesables, ¿no? O sea, que decir que a mí, cada vez que a un intelectual le pregunten, ¿usted con qué libros empezó a leer? Bueno, pues yo empecé a leer En busca del tiempo perdido cuando tenía 6 años y luego leía Dante y, bueno, claro, jamás se me ha ocurrido decir esas cosas, ¿no? Pero hay una dimensión, digamos, del pensamiento dramatizado que la ficción ayuda a ello, yo creo, ¿no? A mantener esa... A mí, desde luego, me es imprescindible. O sea, sigo la línea de Chesterton. Chesterton decía, la literatura es un lujo, pero la ficción es una necesidad. Claro. O sea, que decir, efectivamente, la literatura es un lujo, algo precioso, pero se puede vivir sin literatura. Es decir, en cambio, sin ficción no se puede vivir. O sea, ni el más atrasado de los agricultores del tercer mundo carece de ficciones, o sea. Y sigues disfrutando del cine fantástico, incluso de los clásicos de tu infancia, yo ¿no? Bueno, ya es que ya soy muy viejo para cambiar de gustos, porque ahora además ya me gusta ver las películas que me gustaron, porque al ver las películas que me gustaron, aunque me las sé, pero intento recuperar el momento en que las vi por primera vez y disfruté con ellas, ¿no? Y te sigue procurando alegría, por tanto. Eso es. O sea, es una alegría postergada, pero... Igual que Stevenson, ¿no? Que sería un poco... Bueno, claro, Stevenson, Advocatus Juventutis, ¿no? El júbilo ese que tiene cuando cuenta cosas. O sea, está, por ejemplo, en La Isla del Tesoro, que es una novela dramática y oscura, ¿no? En realidad, tiene momentos muy tremendos, ¿no? Pero hay claro, está vista con los ojos de un adolescente. Las novelas más bonitas de Stevenson son, por ejemplo, La Flecha Negra o La Isla del Tesoro, etc., las que es un adolescente el protagonista, ¿no? Y entonces el adolescente mira el mundo con ojos de adolescente y siempre es bonito. O sea, Claro. ¿Y no te parece que también hay una cierta... se está privando, por así decirlo, a muchos niños de esa alegría inmediata con esa corrección que se está haciendo, una especie como de revisión de lo que era la literatura infantil clásica, ¿no? Detectando cosas sospechosas, ¿no? Enseñándoles, bueno, claro, por eso decir... ya, hombre, es que, digamos, la intervención permanente de los mayores en todos los placeres, no solo de los niños, sino de todos. O sea, decir, realmente, por ejemplo, el último disparate es eso de que ningún adulto puede probar el alcohol si hay niños cerca, con lo cual, claro, condena al pobre padre o la pobre madre que salen con los niños al parque, claro. no se pueden tomar una cerveza, o sea, que es una cosa verdaderamente, en fin, y nos parece ya normal, porque es que el alcohol es malo. Bueno, perdone usted, o sea, Lichtenberg tiene un aforismo muy bonito que dice, nunca sabremos cuántos grandes versos de Shakespeare se deben a un vaso de vino tomado a tiempo. Ni nunca sabremos cuándo se tomó el vaso de vino Shakespeare y se le ocurrieron cosas geniales. De hecho, hay una leyenda que dice que Shakespeare murió después de por unas fiebres tifoideas contraídas después de una juerga con Ben Jonson. O sea, que murió de resaca, probablemente. Sí, bueno, eso parece que algunas de estas cogió Shakespeare, eso seguro. En ese sentido, le podemos dar la razón a Moscovici cuando decía que estamos institucionalizando, en la edad moderna, ha institucionalizado la melancolía, ¿no? Más que la alegría. Bueno, ¿verdad? y sobre todo que vivimos en un estado clínico. Claro. O sea, que decir, el Estado no es un hospital. Uno puede acudir al Estado cuando necesita algo, cuando quiere ayudas, cuando quiere, etcétera, pero que un Estado esté metiéndose en nuestra casa, en nuestra vida, etcétera, permanentemente,
bueno, eso nunca ha ocurrido. O sea, Claro, que es verdad claro. que antes no había seguridad social ni protección, pero por lo menos la gente no tenía también que vivir como le gustase al gobernador. Por eso que ahora no hay más remedio que vivir como le guste al ministro de turno, ¿no? Y también nuestra cultura, la española, digamos, no ha propiciado la alegría, ¿no? Ha sido más bien, lo ha considerado como algo pecaminoso, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que la alegría, en cambio, en España es algo que sale completamente a la calle. O sea, no hay más que ver la diferencia, por ejemplo, entre las borracheras de los nórdicos y las borracheras de los andaluces. sí, O sea, sí. tú ves en Copenhague el fin de semana en que se emborracha absolutamente todo el mundo. Pero claro, son borracheras lúgubres, o sea, Sí, quiere sí, decir mucho, mucho. que es como pegarte con un martillo en la cabeza para que se te quite el dolor, ¿no? Mientras que en cambio en los pueblos españoles, etcétera, hay, si quieres, más ingenuidad o lo que sea, pero hay una alegría también que puede ser deberse al clima, deberse a decir, o sea, la gente que no puede salir a la calle muy contenta no puede estar, porque tiene que estar todo el día metido en casa, ¿no?